¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Quiero compartirles una historia muy hermosa donde nos encontramos con dos personajes de la Biblia que reflejan algo que nosotros debemos hacer, tanto de un lado como del otro. Se trata de la historia de Felipe y el etíope, más conocido como el eunuco también, ¿verdad? Pero vamos a meternos de pleno aquí en esta historia tan conocida, ¿verdad? Pero que a veces la pasamos por alto a ciertos puntos que quiero tocar hoy día. Dice así la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 8. Vamos a leer desde el 26 al 40. Y dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó lo que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y subiendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Qué hermosa historia, ¿verdad? Qué desenlace tan impresionante, donde encontramos montones de cosas preciosas, como la conversión de este etíope. Si bien vemos que él había ido a Jerusalén para adorar, era un creyente en Dios, no entendía la palabra. Él estaba leyendo el libro de Isaías y Felipe le pregunta: ¿entendés lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿No? ¿Cuántas veces leemos la palabra y no entendemos lo que Dios nos quiere hablar? Este hombre entendía lo que leía, las letras y todo, pero no le hallaba el significado a la palabra. Porque fíjense qué pregunta le hace: ¿de quién habla el profeta Isaías? ¿De él mismo o de algún otro? Entonces podemos ver cómo, a pesar de que conocía el idioma, de que era un hombre culto, porque él se encargaba de administrar el tesoro del rey. Dice la historia que acá leímos que él era el encargado era un funcionario, dice, de Candace, reina de los etíopes. Este nombre, Candace, no era el nombre de la reina, sino que era el título nobiliario que ella tenía. Así como estaba el rey, que le llamaban Faraón, aunque no se llamaba Faraón, le decían Faraón porque era su título. Aquí en Etiopía también a la reina le decían Candace, y él era el encargado de administrar
los tesoros, todos los tesoros del reino. Imagínense, ¿no? La autoridad que tenía este hombre. Porque vemos también que él lo invita a Felipe a subirse a su carro, y esto infiere autoridad, ¿verdad? No cualquiera deja subir al carro a un desconocido si no tuviese autoridad. Asimismo también, como cuando Felipe le explica y le predica el Evangelio de Jesús y se da cuenta que necesita bautizarse, cuando encuentra agua allí en el camino, manda a él a detener el carro. Aquí vemos también esta autoridad que él tenía para poder detener toda esa comitiva que estaba volviendo a su lugar de origen. Sin embargo, encontramos también una humildad en reconocer que no entendía. ¿Cuánto nos cuesta a veces, verdad? Preguntar y el otro día, ayer nomás, estaba llevándola a mi hija a un cumpleaños y ella me pregunta, papá, dice, ¿vos nunca sentiste algo dentro tuyo que después de que te lo explicaron hasta 3 veces lo entendiste y dijiste, ahora sí lo entiendo? Y sí, muchas veces me ha sucedido, y más de 3 veces a veces, ¿no? Una y otra y otra y otra vez hasta que nos entra en la cabeza. Y para eso hay que tener humildad, y este etíope la tenía porque reconoció que había cosas que no entendía. Y una de las cosas que he aprendido es que si hay algo tan difícil como, o más difícil que aprender, es desaprender. Y eso es algo que cada día como cristianos tenemos que hacer, ¿no? Porque venimos con ciertas cosas de esta sociedad, ¿no? De este sistema que nos enseña que lo bueno es malo y lo malo es bueno, y por ahí nos cuesta diferenciar, ¿no? Y hay aquel que haga caer a uno de mis pequeños, dice la palabra de Dios. Pero siempre tenemos a alguien a nuestro lado. Tenemos este Espíritu Santo que Felipe lo tenía. Y si por ahí necesitamos alguna persona, el Espíritu Santo mismo también se va a encargar de que esa persona llegue hasta nuestro lado. Como en este caso, Felipe fue en auxilio, podemos decir, de este etíope, esta persona que tenía esa búsqueda de Dios, que fue a Jerusalén a adorar, como dijimos, que estaba leyendo el libro de Isaías, aunque no entendía, pero lo leía, que volvía a lo mejor con ese sabor amargo de una reunión más, una adoración más, que fui a Jerusalén y hice tantos kilómetros. Aquí vemos cómo desde donde él se encontraba hasta Jerusalén había más de 200 kilómetros de distancia, de Etiopía, que es al oriente de África, en el África Oriental, y hizo este gran viaje para aparentemente solo adorar. Pero Dios no permitió que este hombre volviera con las manos vacías. Dios se encargó de enviar a un Felipe que por ahí da confusión, ¿verdad? Ahí, cuando lo escuchamos nombrar, decimos, es el apóstol, fue el apóstol a predicarle a este eunuco. Sin embargo, más adelante vemos que Pablo se vuelve a encontrar con este Felipe, y no es el Felipe apóstol, sino que se dice que era uno de los 7 escogidos, que era Felipe conocido como el evangelista. Este Felipe que se dejó usar. Distinto de Jonás, ¿verdad? Que me viene a la mente que este llamado lo recibió también, andá y predicarle a los ninivitas. Y Jonás tuvo una actitud distinta. Jonás tuvo una actitud opuesta. Aquí vemos en el versículo 27, dice, entonces él se levantó y fue. Quizás estaba acostado, ¿no? El ángel se le presentó en sueños. Y esta actitud, ¿no? Enseguida, ¡pum!, se levantó y fue. Y no fue al palacio del etíope, fue al desierto.
un lugar árido donde nadie quiere estar. Él estaba cómodo, quizás en su cama, allí descansando, y de repente viene este ángel y le dice: necesito que vayas a tal lugar, ¿no? Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y le dice, el cual es desierto. Salí de tu lugar de confort, salí de esa comodidad y andate al desierto, le dijo Dios. Y Felipe no hizo como Jonás, no agarró para el otro lado. No, acá estoy bien, gracias, estoy tranquilo. No. Felipe lo que hizo, dice que enseguida se levantó y fue. Y ahí encontró el propósito por el cual este ángel le pidió que vaya, para que este eunuco recibiera el evangelio de salvación. Y no solamente para su vida, sino también, yo creo, ¿verdad? La palabra no muestra de nuevo a este hombre, pero al tener tanta autoridad, al tener tanto poder, esta África Oriental habrá recibido un mensaje de poder, un mensaje nuevo, este mensaje que Felipe le dejó. Y los etíopes en ese tiempo eran personas discriminadas, ¿no? Porque eran personas de color, eran personas negras, y para colmo este hombre también era eunuco. Entonces él buscaba de saciar esa necesidad espiritual en una religión judía. A pesar de que él era etíope, no era judío, estaba allí, pero algo dentro había que lo llevó a hacer esta inquisición tan grande, ¿no? Donde buscaba algo que saciara ese vacío que había en su interior. Y como dijimos, ¿no? Aparentemente volvía con manos vacías, pero allí en camino de regreso, Dios se encargó de suplir esa necesidad que él tenía. Y no solamente Felipe le explicó qué era lo que hablaba la Escritura, ahí en el libro de Isaías, sino que le reveló al Cristo resucitado. Y yo no sé la charla que habrá tenido, ¿verdad? Que le habrá dicho específicamente Felipe a este etíope. Pero lo que sí sé es que para que este etíope tome la actitud de que al ver agua quiera bautizarse, habrá habido un quebrantamiento genuino dentro de su espíritu, que vio la necesidad imperante de bautizarse a través de las aguas. Así que cuando regresó este etíope, regresó no solamente con más conocimiento, sino dice que después de que fue bautizado, el Señor arrebató a Felipe. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, termina diciendo, y siguió gozoso su camino. Esto es lo que me impacta, ¿verdad? Ese gozo del Señor inundó su vida, y ese camino que siguió transcurriendo este etíope, ese camino de la vida, lo continuó con el gozo del Señor dentro de él. Qué hermosa historia, ¿verdad? Y ruego al Señor en esta noche ya que Dios pueda llenarnos como llenó a este etíope, que envíe hoy a la persona que necesitas a través del Espíritu Santo para que te revele esa palabra que hoy necesitas. Quizás la estás escuchando ahora, quizás el Espíritu Santo se encarga a través de abrir la palabra del Señor, ¿no? La podemos escuchar su voz, porque esto es lo que es la Biblia. Quizás Dios te está llamando hoy como lo llamó a Felipe, y qué bueno que pueda encontrar en nosotros ese discípulo fiel, esa persona que esté dispuesta a salir de su lugar de confort e ir a ese lugar incómodo como el desierto, de decir: Señor, heme aquí, estoy dispuesto para hacer tu voluntad, para que tus sueños se cumplan en mi vida, y así poder transformar una vida, poder transformar un pueblo, una nación, como en este caso esta África Oriental. Así que, hermano, yo te animo en
en esta tarde, en esta noche ya, que te encomiendes al Señor, que estés sensible a su voz, porque para escuchar al ángel hay que estar conectados con Dios. Y esto es como Felipe se encontraba, en conexión con Él, dispuesto a servirle a pesar de las circunstancias, y ese acto de ese arrebatamiento, ¿no? Porque dice que después que subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Es una teletransportación, podemos decir hoy. Y se encontró de repente en Azoto, dice que era un lugar que estaba a 35 kilómetros de donde se encontraba. Así que de una sola vez fue trasladado, ¿no? Acá justamente habla de arrebatado. Me hace acordar a los carros de fuego que separaron a Elías de Eliseo y ese torbellino que lo llevó a la presencia de Dios, que lo arrebató. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que Dios pueda hacer esa obra extraordinaria en nuestras vidas también, para que su obra crezca cada día más, para que almas vengan a los pies de Cristo. Y dice que no se quedó solamente con que ya le prediqué a este eunuco, este etíope que me crucé, sino que termina diciendo, se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No nos conformemos con los laureles que supimos conseguir, sean eternos, dice el himno, ¿verdad? No. Cada día, día tras día. La palabra del Señor dice que la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que buscar cada día más y más de Él para llegar a la perfección de Cristo. Ese es mi deseo. Oramos en este momento. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por mi hermano Felipe que hizo esa obra tan extraordinaria en ese tiempo oportuno. Gracias te damos, Señor, porque tú hoy nos estás inquietando el corazón. Tú hoy estás a través de tu Espíritu Santo hablándonos como le hablaste a ese eunuco a través de Felipe. Hoy lo estás haciendo a través de esta palabra para que entendamos, Señor, cuál es tu propósito en nuestras vidas. Cuál es, Señor, el llamamiento que tú has puesto en nuestros corazones y cuál es la actitud que debemos tener ante ese llamado. Gracias te doy, Señor, que puedas encontrar en nosotros esos verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, que dejen esa comodidad para hacer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Te alabo y te bendigo, Dios mío. Que en esta tierra se haga tu voluntad cada día, Señor. Y que tu gozo, ese gozo que estuvo en la vida de este etíope, también inunde los corazones de mis hermanos en esta noche, Señor. Que tú los levantes con poder y gloria. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido un placer y un gusto. Les mando un abrazo a la distancia.